Bueno, quiero invitarles a buscar Lucas, capítulo 11, verso 1. Lucas, capítulo 11, verso 1. Dice así entonces este versículo del Evangelio. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ese es el texto central. Y lo que quiero compartir con ustedes, hermanos amados, es hablar algunos aspectos fundamentales en las oraciones del Señor Jesucristo. Aspectos fundamentales en las oraciones del Señor Jesucristo. El propósito de este mensaje es que podamos comprender 4 aspectos de las oraciones que hacía nuestro Señor Jesucristo. 4 aspectos que obviamente los voy a desarrollar, ¿cierto?, más adelante. La oración siempre nos planteará a cada uno de nosotros nuevos desafíos. Siempre va a ser un camino, va a ser una llamada, va a ser algo que tenemos que crecer, desarrollar, y van a ser nuevos desafíos. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, esto aparece en Mateo 26, 40, llevó consigo a sus discípulos más cercanos, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Y el Señor le dijo: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Porque se quedaron dormidos ellos. Y el Señor estaba orando intensamente, profundamente. La Escritura dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Entonces Él necesitaba que lo acompañasen sus discípulos, especialmente este círculo más cercano, y se quedaron dormidos. Y Jesús viene y les dice, o hace esta pregunta: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y esto nos está señalando que la medida que nosotros le ponemos a la oración no es la que Dios quiere que sea. Aunque oramos, y esto siempre va a ser bueno, siempre va a ser bueno para todos, no logramos pasar el propio límite que nosotros le hemos puesto a la oración. Lo que somos en Cristo, piensen eso, lo que usted y yo somos en Cristo, lo que de la vida del Espíritu se manifieste, el dominio que las Escrituras tengan en nuestra mente y lenguaje. No hablo del dominio que nosotros tengamos de las Escrituras, hablo del dominio de las Escrituras en nuestra mente y lenguaje. Los frutos que tengamos en la obra de Dios, y se puede hablar muchos aspectos más, serán el reflejo de nuestra vida de oración. Muy importante entonces la vida de oración. La oración, ¿lo es todo? Piensa en esa pregunta. ¿Lo es todo? ¿Qué piensa usted? Podemos argumentar que no podemos pasar todo el día, por ejemplo, orando a Dios, que debemos atender a muchas cosas, y son muchas cosas cada día. Quizás ahora en vacaciones decantan para algunos, pero como dice ese dicho, se viene marzo y cosas por el estilo, que nos demandan el vivir cotidiano, que los tiempos son acotados, las exigencias de la vida, sean familia, trabajos, estudios, necesidades diarias que hay que afrontar cada día, que hay que cubrir, en fin, compromisos, e incluso la recreación, que necesito recrearme, descansar, ver una película o una serie que hoy día son tan igual espectaculares, etc.
nos dificultan entonces tener hábitos y disciplinas de oración o tiempos más prolongados para la misma. Pero como decía al principio, la oración lo es todo, y quiero decir que sí, lo es todo. Piense en eso, tómelo en su corazón. La oración lo es todo, en el sentido que todo lo que usted y yo tenemos que enfrentar, que todo lo que usted y yo tenemos que hacer, toma un giro distinto cuando la presencia de Dios se manifiesta a nuestro favor. Alabado sea el Señor. Por eso que la oración lo es todo para cada cosa que usted tiene que enfrentar. Para todo lo que tiene que hacer, la oración lo es todo en ese sentido. Bendito sea el Señor. Este principio lo entendió Mahatma Gandhi. Él decía, ante todo, oren. Él oraba a un Dios, digamos, único. Tenía un respeto por el cristianismo y por Cristo. Y de hecho tenía una crítica contra los cristianos porque decía, si los cristianos fueran las 24 horas lo que dicen ser, yo me haría cristiano, dijo Mahatma Gandhi. Pero él dijo en una oportunidad, colige que la gran victoria de Mahatma Gandhi fue a través del ayuno y oración y pudo derrotar al imperio británico. Tremendo. Entonces, en ese sentido, hermanos amados, quiero poner esto en el corazón. La oración lo es todo porque frente a todo lo que tenemos que enfrentar, tenemos que ir a la oración y que la presencia del Señor se manifieste a nuestro favor. Bendito sea nuestro Señor. Hay un principio que es muy interesante, que es el principio de flotabilidad de los cuerpos, o el famoso principio de Arquímedes. ¿Lo ha escuchado, cierto? Bueno, es el principio lo cual permite estos grandes barcos transatlánticos flotar en el mar, o los submarinos, en fin. Entonces, cuando usted se ha sumergido en el mar o en una piscina, tiene un peso aparente. Así que una buena medida para si está con sobrepeso, que vaya a una piscina y diga, hay un peso aparente, estoy bajando de peso. Pero es aparente, ¿ya? Es un peso aparente. Si llevamos este cuerpo al espacio, digamos, de tal manera que no haya ningún efecto de gravedad, no tiene peso, 0 peso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El cuerpo es el mismo, tiene su masa y su volumen no ha cambiado, pero todo tiene que ver con el ambiente en el cual está. Cuando oramos, las cargas dejan de ser tan pesadas. Alabado sea el Señor. Porque son realidades que todos enfrentamos, que las llevamos adelante. Pero cuando oramos, no son tan pesadas. Las necesidades que nos afligen dejan de angustiarnos. Tengo paz del Señor. Bendito sea el Señor. Todo depende en qué ambiente estamos. Y la oración, hermanos amados, la oración nos adentra al lugar y tiempo, al ambiente y a la atmósfera, a la realidad más extraordinaria y poderosa, fuente inagotable de fortaleza, vigor, ánimo y descanso. La oración nos adentra a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Qué tremendo el poder tener este privilegio, esta gracia, esta libertad de orar al Dios vivo y verdadero y de adentrarse a su presencia. Gloria al Señor. Y solo por la oración podemos recibir las promesas de las Escrituras para nuestras cargas y necesidades. Por ejemplo, para las cargas, el Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Gloria al Señor. No dejará para siempre caído al justo. Eso nos invita el Señor cada día. Con respecto a las necesidades, por ejemplo, Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las riquezas no están en el sistema económico.
La riqueza no está en sí mismo en el trabajo, nuestra inteligencia. No, la riqueza viene del Señor. Y es Él quien suplirá todo lo que a usted y a mí nos falta. Gloria al Señor. Bueno, al pensar en Jesús, debemos abrir la mente y el corazón a su vida de oración, a fin de que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y enseñe a orar como lo hacía Jesús. De acuerdo a ese texto, había un discípulo ahí, alguien que observaba, un buscador. El Señor se apartaba a orar y ahí estaba ese discípulo. Enséñanos a orar. Entonces yo quiero justamente, como decía al principio, hablar de cuatro aspectos que nos muestran cómo oraba Jesús. Porque ahora es el Espíritu Santo quien nos enseña todas las cosas. Él nos guía toda la verdad. Y por Él da testimonio de Cristo. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas nos enseña a orar como lo hacía el Señor Jesucristo. A eso estamos llamados cada uno de nosotros, a crecer en la vida de oración, en esa vida de intimidad con el Padre Celestial. Alabado sea el Señor. Bueno, el primer aspecto, Jesús oraba haciendo vivas las Escrituras en su corazón. Es el primer aspecto de cómo oraba el Señor. Haciendo vivas las Escrituras en su corazón. Nuestras oraciones, hermanos, muestran su contenido y consistencia en los momentos de prueba, en los momentos de aflicción y sufrimiento. Allí se ve realmente el contenido, la consistencia, la fuerza, la profundidad de su oración y de la mía. Son los momentos de dificultades. Es allí, como decía, se muestra el fundamento de nuestro corazón y cómo vamos a orar. La evidencia más profunda de que Jesús oraba con las Escrituras es el momento de su crucifixión. Los evangelios relatan las oraciones que hizo Jesús en la agonía de la cruz. Por ejemplo, en Mateo 27:46, cuando el Señor clama, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba justamente haciendo referencia al Salmo 22:1. Muy importante que las oraciones están en los labios del Señor conforme al Antiguo Testamento. En Lucas 23:34, Jesús también dice en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esta oración Jesús está dando cumplimiento al texto de Isaías 53:12, cuando dice el texto finalmente, y habiendo orado por los transgresores. Usted lo puede revisar con calma. En Lucas 23:46 Jesús clama diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que aquí expresa el Señor es lo que nos dice el Salmo 31:5. Y en el Evangelio de Juan 19:28 Jesús dice, tengo sed, dando cumplimiento a la escritura del Salmo 69:21. Aquí apunto con todo esto, que las Escrituras fueron el itinerario de todas las oraciones que hizo el Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó y se manifestó a aquellos discípulos que iban camino a Emaús, en un momento les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho de mí. Lucas 24:25. Después sigue el relato y en el verso 27 nos dice, habla el Señor, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Finalmente se aparece a todos los discípulos el día de la resurrección. En Lucas 24:44 dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, muy interesante y muy importante, porque son las escrituras lo que le da contenido, esencia, consistencia, fuerza a nuestras oraciones. No hay otra cosa. No son las oraciones de nuestra mente natural. Es hacer viva la palabra de Dios como experiencia y como revelación para nuestras vidas, y desde allí invocar al Dios vivo. Gloria al Señor. El verdadero fundamento y contenido de toda oración que hagamos a Dios son las Escrituras, y el Espíritu Santo es quien las hace vivas en nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Entonces, este primer aspecto es muy importante. Jesús oraba haciendo vivas las Escrituras en su corazón. El teólogo Dietrich Bonhoeffer dijo algo muy importante, que las oraciones de Cristo están en los salmos y que Dios escucha las oraciones de Cristo. Y él decía que es muy importante orar con los salmos, porque Dios no escucha otras oraciones. Es muy fuerte, porque a veces no sabemos cómo invocar su presencia, no sabemos qué decir. Si bien Dios nos llama a ser sinceros de corazón y alma, los salmos contienen todas las experiencias más profundas que puede vivir el ser humano. Y por eso es tan importante orar con las Escrituras delante del Señor. Un segundo aspecto es que Jesús oraba con fervor e intensidad. Fervor e intensidad. ¿Bien? Bueno, Lucas 29 nos relata cuando el Señor va al monte de la transfiguración. Y el verso en cuestión dice lo siguiente: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Muy interesante y potente lo que dice este versículo. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Cuántas veces hemos entendido, percibido o sentido que debíamos haber insistido más en ciertas oraciones que hemos hecho? Yo creo que a todos nos ha pasado. Está bien, uno ora, confía en la palabra de Dios y la voluntad del Señor, pero hay algo que muchas veces viene a nuestro corazón. Como dice un texto de la Escritura, no te apresures a irte de la presencia del Rey. Entonces, muy importante también este punto. La intensidad de la oración no es prerrogativa de aquellas personas cuyo temperamento quizás es colérico, apasionado. No. La intensidad tiene relación con poner el corazón y alma en lo que se ora. Usted y yo siempre debemos poner el corazón y el alma en lo que se ora, en ese momento especial. Hay momentos que las personas pueden estar orando, pero sus cabecitas están en otro lado y les cuesta concentrarse. La intensidad tiene que ver con concentrarse en lo que estoy orando. Hay algo especial en ese sentido. Por ejemplo, Ana, en el Antiguo Testamento, la madre del profeta Samuel, oraba intensamente, pero solamente movía sus labios. No había nada sonoro. Pero vemos otro ejemplo. Elías oró fervientemente para que no lloviese por 3 años y 6 meses. Y después oró y vino lluvia. Elías llegó al monte Carmelo, se postró, puso su rostro entre las rodillas y empezó a clamar. Entonces vemos dos situaciones, pero intensas las dos oraciones. Ana en silencio, y Dios escuchó su oración porque era intensa su oración. Y vemos a otro profeta que clamaba. Se dice, según algunas interpretaciones, que Elías se puso en una posición de parto, como eran los antiguos partos en la antigüedad, digamos en el oriente, que eran de pie, con las rodillas flectadas.
y su clamor era como una mujer de parto, según algunos comentaristas. Entonces hay algo ahí que descubrir, que algo del Espíritu tiene que llevarnos a poner la intensidad de vida en nuestras oraciones. Entonces la intensidad nos lleva a insistir, de modo que nuestra realidad, circunstancia, necesidades empiecen a transfigurarse. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor, hermanos. Hay que orar hasta tener la victoria en el corazón. Hay que orar una y otra vez, insistir. Porque así lo dijo el Señor con la parábola de la viuda y el juez injusto. Insistir, insistir hasta que le hizo justicia. Hasta que algo se transfigure en mi corazón. Hasta que tenga la seguridad y la certeza y la victoria en mi espíritu. Y me levanto en paz y sigo adelante. Bendito sea el Señor. Eso es poner el corazón y el alma. Eso es intensidad. El relato de Elías, cuando se puso a orar, fue con un criado. Y él oraba y le decía, ve y mira hacia el mar. Y él subía y miraba, no hay nada. Vuelve a subir y él seguía orando. Y era la séptima vez, cuando subió el criado, dijo, veo una nube que se levantó como la palma de una mano. Y después se desató una lluvia. 7 veces. Lo que quiero poner en el corazón es que hay que estar abierto a lo que el Espíritu Santo nos movilice, porque hay oraciones que demandan intensidad, perseverancia, hasta que, si es necesario, 7 veces, tiene que hacerlo. Tenemos que hacerlo para tener la victoria de nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Me recuerdo una vez que oré por Samuelito, que fue a Tierra de Fe, mi hijo, y llegó con 38 grados de fiebre, 39. Y ya, vamos a orar, dije Samuel, vamos a orar. Empecé a orar por él. Y ponte el termómetro. Y tenía 39 grados. Y oramos. Y oré al Señor. ¿Cuánta es la temperatura? 39, papá. Sigue orando. Y acompáñame, oramos. Y ya. Momento que paré. ¿Cuánto es la temperatura? 37. Bajó 2 grados. Ya, Samuel. Ahora, tranquilito. Y después le di el remedio. Después le di el ibuprofeno y tanta otra cosa que uno. Pero es anteponer por fe. Porque uno puede hacerlo. Ya tómate el ibuprofeno y tanta cosa que bajan la fiebre. Pero Señor, tú estás conmigo. Probadme ahora en esto. Porque hoy día también todo se ha secularizado. La tecnología toma su parte. Y no digo que no haya que hacer eso. Pero ¿cuál va a ser nuestra primera prontitud, inclinación frente a una situación más grave, por ejemplo? Orar al Señor y mantenerse en la oración. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Entonces, el segundo aspecto, Jesús oraba con fervor e intensidad. Usted y yo tenemos que orar con fervor e intensidad, poner el corazón y el alma en lo que oramos cada día. Lo tercero, que Jesús oraba con ruegos y súplicas. Ruegos y súplicas. Hay un texto poderoso, muy profundo, que habla en Hebreos 5:7. Y dice lo siguiente: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bendito sea el Señor. Lo que hace la diferencia entre los ruegos y súplicas que ofrecemos es si lo hacemos o no con gran clamor y lágrima. Hay una diferencia. Jesús ofrecía ruegos y súplicas, pero con gran clamor y lágrimas. Y eso es muy importante, porque hay algo ahí que vencer, romper en nuestro propio corazón. Hay un límite, como les decía al principio en la introducción. Nosotros le ponemos límites y a veces no superamos esos límites. Usted y yo le ponemos medidas a la oración. Y está bien en el sentido de que hay que buscar al Señor. Pero siempre va a venir esa pregunta que le hizo el Señor a los discípulos. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Entonces es importante abrir el corazón y el alma a esto. Bueno,
todos hemos vivido la experiencia del berrinche de los niñitos, ¿cierto? Cuando un niño o una niñita tiene un berrinche, una pataleta, llora a destajo, no deja indiferente a nadie, a nadie. Hay algunos que se molestan, otros se conmueven, hay quienes que ojalá se calle pronto, otros se preocupan, en fin. Pero aquellos que aman, obviamente, a sus padres, a los niños, sus corazones serán movidos a misericordia. Va a ser distinto. Piense por favor en esta pregunta: ¿cuánto más nuestro Dios se inclinará a nuestro favor si hay un alma que ofrece sus ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas? Alabado sea el Señor. Dios siempre está junto al quebrantado de corazón, al humilde de espíritu. Y es eso el que el Señor justamente quiere que vayamos cada día, ofrecer ruego y súplica con gran clamor y lágrimas. Ahora, ¿por qué Cristo tuvo especial cuidado en orar a su Padre de esta manera? Según lo que nos dice el texto de Hebreos. El texto nos dice: al que le podía librar de la muerte. Al que le podía librar de la muerte. Aquí hay algo terminal que todos enfrentaremos. Situaciones límites. Jesús declaró que Él iba a resucitar, ¿cierto? El Evangelio lo dice. Pero esto Él lo ganó con gran clamor y lágrimas. Uno podría teologizar, es que era el Hijo de Dios y era obvio que tenía que resucitar, por defecto, tenía que ser, no podía ser lo contrario. Jesús se hizo hombre y se despojó de ser igual a Dios. Y hay que verlo en esa realidad. Y Él declaró, porque estaba lleno del Espíritu, y declaró por el Espíritu: al tercer día resucitaré. Pero ¿por qué entonces ofrece ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte? Si estaba todo ya dicho, hay una realidad humana, porque Él se identifica con nosotros. Usted y yo vamos a enfrentar la muerte. Y desde ya tenemos que orar con gran clamor y lágrimas al que nos puede librar de la muerte. Ahora, veamos la figura. La muerte es un imposible para toda persona. Usted y yo tenemos un imposible capital, la muerte. Y esto es una figura también de que cada uno de nosotros vamos a enfrentar situaciones que humanamente no podemos darle solución. No hay maneras. Quizás algunos padres que tienen profundos problemas con sus hijos por vicio, droga, alcohol, o personas que están esclavas de vicios como la pornografía, la lujuria, la avaricia, y tratan de luchar contra eso y no pueden, son imposibles. Son como esas figuras de la muerte. ¿Y qué sucede entonces? ¿Cuál es la única salida? Ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas para que Dios nos libre de esos imposibles, los cuales tenemos que enfrentar o ya estamos enfrentando nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Es esto lo que quiero poner en el corazón. Porque Jesús oraba, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Y fue oído, dice la Escritura, a causa de su temor reverente. A causa de su temor reverente. Solo un corazón cuyo temor y reverencia al Señor lo quebranta podrá elevar sus oraciones como Cristo lo hizo. Reverencia y temor de Dios. Entendiendo que hay cosas que muchas veces enfrentamos o vivimos y que lo único que revelan es nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra impotencia. Y necesitamos clamar al Señor para que nos libre de esa situación, nos libre a veces de un problema que ya no podemos darle solución. Cuestiones internas, cuestiones con la familia, cuestiones sociales o en la vida cotidiana. Y Jesús se identifica con nosotros y ofrece gran clamor y lágrimas delante del Señor. Alabado sea el Señor.
¿Conocerá usted otro tipo de oración que le pueda dar la victoria frente a los imposibles que estamos enfrentando? Creo que no hay otro tipo de oración como la que el Señor ofreció. Y por último, el cuarto aspecto, que Jesús oraba con profundidad, abarcando las dimensiones fundamentales de la vida. Solamente voy a hacer una referencia muy general de Juan capítulo 17, del verso 1 al 26, la oración que el Señor hace. Dice, ora por los discípulos en el huerto de Getsemaní. Bueno, por ejemplo, los versos 1 al 3 habla de la vida eterna. De los versos 4 al 5 habla de la misión y recompensa. Del verso 6 al 14 habla de toda la revelación que hemos recibido. Del verso 15 al 18 habla de nuestro estar en el mundo. Y del verso 19 al 26 habla de la vida de los discípulos en comunidad. Es muy importante revisar con calma esa oración y orar también con esa oración, porque hay aspectos fundamentales de nuestra vida espiritual, para que se mantengan vivas en nuestros corazones. La profundidad con que oramos es el reflejo de la intimidad que tenemos con el Señor. La profundidad no tiene relación con conceptos teológicos elevados, no va por ahí, sino con la entrega de nuestro corazón al Señor y la consagración de la mente al conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Ese es el camino, entregar el corazón, la vida, el alma y todo nuestro ser al Señor. Y entregarse a las Escrituras, a la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere poner en nuestros corazones. En conclusión, hermanos, como leí al principio, en el Evangelio de San Lucas 11:1, el Espíritu Santo quiere enseñarnos todas las cosas. Quiere enseñarnos como cuando el Señor les enseñó a los discípulos a orar. Quiere llevarnos a estas oraciones que hacía el Señor, el cómo oraba Él. Estos 4 aspectos que hemos reflexionado deben orientar nuestras oraciones a fin de que nuestra relación con Dios sea más profunda, íntima y sólida en las Escrituras. Recordemos, el Señor oraba haciendo vivas las Escrituras en su corazón. Oraba con fervor e intensidad. Oraba ofreciendo ruegos y súplicas. Y oraba con profundidad. Usted y yo estamos llamados a crecer en una relación de intimidad con Dios. Y el Espíritu Santo nos guiará hacia una vida de oración más profunda y fecunda. Alabado sea el Señor. Gloria a nuestro Señor. Le invito a que tengamos un momento para acercarnos al Señor. Abra su corazón, que pueda estar en pie, por favor.